¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema doblemente importante. En primera parte porque es un tema muy místico. Vamos a platicar de varias cosas, borrar algunas ideas erróneas que la cultura nos ha implantado, ¿no? De manera natural. Y por otro lado tenemos un tema muy psicológico, muy de filosofar acerca de la vida. Porque pues ya hemos platicado obviamente de este concepto en otros temas, los cuales te voy a estar referenciando como siempre. Y tienen que ver con los mundos infiernos, ¿no? Que en estos estudios llevan por nombre las infradimensiones, ¿no? Recordar que la palabra infra significa inferior, ¿no? Y dimensión, pues ya obviamente sería un plano, ¿no? Sería básicamente una esfera como tal, ¿no? De la realidad. Pero bueno, entonces el día de hoy, pues como siempre te recomiendo que la información que te voy a compartir, pues no la aceptes de manera inmediata, tampoco la rechaces, porque probablemente puede chocar, ¿no? Con todo las creencias que nosotros tenemos acerca de este tema, ¿no? Independientemente de tu religión, cultura o donde me estés escuchando, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a platicar cosas como, pues primero saber si realmente existen, ¿no? Este mundo infierno como tal, si existe, dónde están o dónde está, ¿no? Como tal. Y obviamente si tiene alguna función, porque una de las grandes contradicciones y también hasta cierto punto incógnitas, ¿no? Es por qué existen, ¿no? Estas dimensiones, o por qué existe este concepto, ¿no? Si yo no creo en él. Y curiosamente, pues este curso es un curso de autoconocimiento, entonces independientemente de todo lo místico que podamos ver, como lo mencionamos en el primer tema que te invito a ver, la idea es enfocar esa misticidad en nosotros mismos, no solamente por saber, por así decirlo, si este es un tema real o no, o si lo usan o no. Entonces tiene que ver algo con nuestro crecimiento personal. Responder la pregunta, ¿no? De lo que viene siendo el tema, son un medio de control, porque pues básicamente es ¿cómo les puedo explicar? Es como una tendencia errónea que llevó este concepto y que lamentablemente pues muchas personas que se acercan al tema espiritual pues se encuentran y se enfrentan contra estos conceptos, ¿no? Las personas que no les interesa la espiritualidad, que son personas agnósticas, o también que son personas que no creen en Dios, ¿no? Que pues no sé si lo he comentado anteriormente, yo no creo en Dios, o sea, para mí Dios es una verdad, por así decirlo, y es evidente su ¿cómo se llama? Su existencia, entonces no es una cuestión de creencia. Sin embargo, pues al final de cuentas nos encontramos con esto porque pues hay muchas personas que afirman que son un medio de control para mantener a las masas, ¿no? A los feligreses, a los devotos, pues controlados, ¿no? Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy justamente. Y obviamente, por último, pues si existen estas dimensiones que tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, básicamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a responder las preguntas de manera directa. Y lo primero que debemos de entender es que independientemente de la cultura o la religión que nosotros vayamos a profesar, es importante que sepamos que los grandes maestros iniciados y obviamente de muchas civilizaciones reconocen su existencia. O sea, si tú te pones a analizar la historia de la humanidad y sobre las culturas, puedes darte cuenta que ¿cómo se llama? Que este concepto de las infradimensiones están en diversas culturas, ¿no?
Y estas culturas muchas veces están desconectadas entre sí, están en diferente época, en diferente lugar físico, sin embargo llegan al mismo concepto, ¿no? Si tú algún momento has estudiado a Carl Jung, puede ser que esto hasta lo relaciones como el inconsciente, ¿cómo se llama? Colectivo, ¿no? Donde al final como que dentro de nosotros tenemos esta noción de un mundo infierno, ya sabes, versus un mundo de paz, que es el cielo, y que por eso es que puede aparecer obviamente en diversas culturas. Sin embargo, lo que en su momento nosotros estamos afirmando es que estos maestros iniciados, ¿sí? Estas personas que pueden obtener información de planos superiores, pueden conocer también los mundos inferiores, ¿no? Como tal. Y ellos son los que han demostrado su existencia para las personas que obviamente están muy cercanas a conocimientos esotéricos. No sé si recuerdas, la semana pasada estuvimos platicando de las conjuraciones, me parece, y estábamos hablando de la conjuración del Belilim, ¿no? Y ahí te platicamos que, bueno, de dónde el maestro Samael sacó ese rezo, ¿no? Vamos a decir, esa conjuración. Y pues resulta que él en su desdoblamiento astral fue justamente a los mundos infiernos para poder estudiar cómo se desenvolvía, cómo funcionaba ese mundo, ¿no? Y al final vio a este ángel Arok, ¿no? Que en su momento veía que se desenvolvía de manera sin problemas, sin miedo y todo, y fue que este ángel le pasó la información. Entonces, a través del desdoblamiento astral, pues obviamente se conocen estos mundos, ¿no? Tengo compañeros que me han comentado que saben que otros iniciados y que han tomado este curso han logrado desdoblarse para conocer los mundos infiernos, y que ha sido una experiencia muy, pero muy desagradable, por así decirlo, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de esa palabra desagradable como tal, ¿no? Entonces resulta que en todas las religiones existe obviamente un mundo infierno, y pues pareciera que todos llegamos a la conclusión de manera precipitada, obviamente, a veces un poco ignorante, de que pues a todos se les ocurrió una idea negativa de un mundo donde te puedes quemar si te portas mal, ¿no? Y a todos en diferentes civilizaciones, diferentes épocas, en diferentes culturas les pasó esto, ¿no? Entonces creo que es un poquito obviamente atrevido a decirlo, ¿no? Como tal. Y eso sí, obviamente te presento solamente algunas de las civilizaciones que en su momento le han puesto un nombre a ese mundo, ¿no? Tenemos el mundo de los Nifils, de los nórdicos, no sé si recuerdan, ahí ellos también tienen varias dimensiones justamente. Tounela en Finlandia, más o menos. El Duat de los egipcios. El Gehenna de lo que viene siendo el judaísmo. El infierno, que es obviamente de la iglesia católica, que es el que más ha sido conocido. El Tártaro de los griegos. El Naraka de los indostánicos. O Xibalbá, el de los mayas. Nosotros estamos, recuerden, en Mérida, Yucatán. Y aquí mucho se habla justamente de la historia de la creación y todo. O sea, hay unos libros muy importantísimos, súper esotéricos, que es el Popol Vuh. Entonces, en esos libros, no me acuerdo si es en se platica justamente de los dioses de Xibalbá. Y el Xibalbá justamente es el mundo infierno para el tema de los mayas. Recuerden que los mayas son muy conocidos por el tema numerológico, ¿no? Que desarrollaron, muy importante, que a su vez estos heredaron obviamente de la cultura atlante, que era la anterior, que pues al final también fue la que generó todas las civilizaciones de esta, vamos a decir, de esta gran era de los arios, ¿no? Vamos a platicar de esto último que acabo de decir en el último tema justamente del curso, ¿no? Que es el origen del ego. Así que no crean que nada más se comenta así al aire, sino que es algo que forma parte de este estudio como tal. Entonces nos podemos dar cuenta de que es algo que está en todas las civilizaciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a compartirte información de la realidad de estos mundos infiernos, ¿sí? Para que tú vayas armando el rompecabezas, que es algo que yo te he comentado anteriormente, ¿sí? Cuando tú empiezas a entender la información de manera completa, puedes justamente empezar a ver las leyes universales, cómo se van complementando y tienen sentido. Muy bien, lo primero que tenemos que recordar es
la rueda del samsara, ¿sí? Que nosotros vimos en el tema de evolución, involución y revolución, que te recomiendo que veas, que creo que fue el de hace 2 semanas. De manera muy rápida hay que recordar que nosotros venimos a este mundo a pasar una experiencia de sabiduría, es decir, de conocernos a nosotros mismos, de iluminarnos, de despertar la conciencia, como le quieras llamar, ¿no? De eliminar nuestras creencias, básicamente son como sinónimos hasta cierto punto. Sin embargo, nosotros no aparecemos de la nada en el mundo, sino que vamos pasando de organismos que son muy simples hasta poder llegar a encarnar lo que viene siendo un cuerpo humano. Entonces pasamos por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Cuando llegamos al reino humano, nosotros estamos en la cumbre de la evolución y podemos entonces hacer un trabajo interior, ¿no? O sea, ya cuando somos nosotros humanos, tenemos todos los elementos, tanto biológicos como cognitivos, de la mente desarrollada y todo para poder entonces aplicar lo que es la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Pues es básicamente eliminar la maldad que llevamos dentro y obviamente pues trabajando en nuestro interior, ¿no? Eso lo vamos a ir platicando poco a poco. Y no sé si recuerdan que platicábamos que nosotros tenemos 108 existencias en cuerpo físico para poder lograr eso. Entonces ya desde aquí estamos hablando del tema de la reencarnación, que vamos a platicar en un tema posterior, ¿no? Es un tema que tenemos pendiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos podemos olvidar de esta tarea que tenemos. De hecho, es lo que nos ocurre en uno de los, vamos a decir, como temas que dan en YouTube de repente, ¿no? Documentales, pero no era la palabra. De esos documentales en YouTube más formales que he visto, nos dicen justamente que se nos ha olvidado lo que venimos, se nos ha olvidado lo que hemos olvidado, ¿no? Que es ese trabajo interior. O sea, se nos olvidó que teníamos que hacer ese trabajo interior que hemos olvidado. Entonces, estamos doblemente olvidados, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente, si nosotros no desarrollamos las virtudes, no matamos la maldad que tenemos dentro, que es el ego o los yoes, pues al final nos vamos perdiendo poco a poco, ¿sí? Una de las cosas que platicamos en ese tema, rapidito porque de verdad no me quiero parar mucho, les recomiendo que lo vean justamente, es de que nosotros tenemos que hacer un trabajo con esfuerzo, que eso es la revolución de la conciencia. Por mecanicidad nosotros nos vamos a ir poco a poco dejando llevar por este mundo material y vamos desarrollando los vicios. Básicamente lo que quiero decirte es que si tú, por ejemplo, pues comienzas con el vicio del alcohol, tú con el tiempo no te vuelves menos alcohólico, al revés, te vuelves más alcohólico, ¿no? Entonces el yo del alcohol, el vicio del alcohol o el ego del alcohol, como le quieras llamar, te va a acarrear muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en cada una de estas existencias físicas de repente no logramos el despertar de la conciencia, el alma, ¿sí? Pues al final queda totalmente atrapada por el ego. Desarrollamos puros vicios, pura maldad, ¿no? Puros egos. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si recuerdas, también en conferencias anteriores lo hemos visto, somos 3 cositas. Somos espíritu, que necesita un alma porque es lo que nos conecta con el cuerpo físico, que es la parte intangible, el alma. Y el cuerpo físico pues es la parte física. Entonces esa alma que es la que alberga el espíritu, que lo recubre, está toda negra, por así decirlo, de energía vibratoria negativa y no permite que el espíritu pueda expresarse o salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El universo tiene un proceso para poder desintegrar esa alma, para que entonces el alma se vaya desintegrando cuando pasa por este lado que estamos viendo del reino humanoide, animaloide, vegetaloide, mineraloide. Va encarnando en diferentes cuerpos, pero en su momento ya en etapa involutiva. Insisto, te recomiendo el tema obviamente de evolución e involución. De tal manera de que nosotros, pues obviamente cuando ya llegamos al reino mineraloide, que es el reino en involución, pero ahora en sentido contrario, ¿no? El más simple, el espíritu se libera y vuelve a iniciar el proceso. Entonces, esto pasa 3000 veces. Insisto, otra vez, ya lo dije 3 veces, perdonen. Hay que regresar a ver el tema para que quede claro.
Lo único que quiero comentar ahorita es que nosotros, cuando desencarnamos 108 existencias y ya no trabajamos, ya no nos toca un cuerpo humano, sino más bien un cuerpo animal que va a sufrir experiencias negativas en relación al ego que desarrollamos en estas 108 existencias y que no trabajamos. Entonces, si nosotros somos, por ejemplo, unas personas que, no lo sé, no trabajamos la gula y maltratamos nuestro cuerpo físico, probablemente en el reino animal nos va a tocar justamente ser un animal que va a estar sujeto a mucho sufrimiento, a mucha muerte hasta cierto punto, y relacionado a ese tema, ¿no? Entonces podemos ser probablemente un cerdo, ¿no? Que sabemos que ahorita en la cultura actual, pues la industria de la carne, ¿no? De cerdo, pues está muy desarrollada, y pues ya los animales se crean solo para ser asesinados, y a veces pues obviamente en, ¿cómo se llama? En condiciones muy malas, ¿no? Entonces es muy importante eso, reconocerlo. Y así pasa obviamente el reino vegetal, el reino mineral, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya nos reencarnamos como humanos y pasamos al reino animal, es cuando nuestra alma, una parte del alma, se conecta con el mundo infierno para empezar ese proceso de destrucción o desintegración de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del reino animaloide, nuestra alma se la pasa, pues ahora sí, 100% conectada al mundo infierno y pasando todos esos problemas. Y otra parte de nuestra alma, que incluye nuestro espíritu, se conecta, ya sea dependiendo en el reino en el que te encuentres, pues en el animal o vegetal o mineral como tal. Entonces, obviamente esto es, digamos que algo muy místico, que solo los grandes iniciados sabían, y por eso muchos de ellos encontramos en culturas que cuidaban a los animales, que les agradecían, y a veces hay personas actualmente que tachan de locas, ¿no? A las personas que de repente como que agradecen, ¿no? Al animal que dio su vida. Lo platicábamos justamente hace 2 semanas, y a veces tiene que ver justamente porque antiguamente, aunque ahorita ellos no lo tengan de manera consciente o no lo sepan, la cultura estos conocimientos esotéricos antiguos que residían en las culturas y religiones antes de que todas vamos a decir, se degeneraran, por así decirlo, sabían acerca de esto. Y luego, obviamente, en el tema de la muerte, que es básicamente el tema número 2 de este curso, que también te invito a que tú puedas consultarlo. Pues básicamente hablábamos de los 3 tipos de muerte, ¿no? La muerte física, que esta muerte física, cuando ocurre, pues pasa un proceso y nos vamos al limbo, y son sobre estas 108 existencias que en cuerpo humano tenemos, ¿no? Entonces esta muerte física se da 108 veces, y el proceso que se platica en ese tema se da en esa ocasión, ¿no? Por 108 veces. Obviamente la muerte lo estábamos relacionando con un crecimiento espiritual, porque de alguna manera debemos de hacer la conciliación con la muerte para poder realizar la muerte psicológica, darle muerte a nuestros vicios, a nuestras malas creencias. Entonces, digamos que a nivel primer paso para las personas que están tomando este curso, la muerte psicológica es básicamente un trabajo que deben de comenzar, ¿no? Pero luego platicábamos, que es el tema que nos interesa ahorita, que se relaciona justamente a los mundos infiernos, de la muerte segunda. La muerte segunda es justamente cuando se nos acaban los 108 existencias y comenzamos a reencarnar en un animaloide, para que se destruya la parte proporcional del alma en proceso contrario, involutivo, y luego pasemos al vegetaloide y luego al mineraloide, ¿no? Entonces, vean cómo todo está de alguna manera relacionado, ¿sí? Y eso que estamos tratando de resumir, ¿no? Porque si bien este tema, pues normalmente los damos en 1 hora, son 50 temas y abordamos un montón de información, pues realmente hay muchos detalles que se omiten, hay mucha información que todavía sigue perdida y que no se ha detectado, o que en su momento está guardada para los grandes iniciados que desarrollan, por ejemplo, habilidades como el desdoblamiento astral, para seguir conociendo cómo funciona la creación, ¿sí? Por eso me tomo mucho el tiempo de platicar esto, porque yo sé que sería ya la 6ª vez que lo digo ahorita sobre este
sobre este tema y sobre todo sobre esta imagen que tenemos, de que puedan estudiar cada uno de los temas, de que nos dejen sus dudas por favor en los comentarios, que no tengan miedo, pueden mandarnos si quieren un correo electrónico, si tienen dudas muy específicas y no quieren que los demás los lean, vamos a estar ahí para poder resolverlas, ¿no? Entonces, y sobre todo estudiar y ver varias veces los videos para que vayamos teniendo un entendimiento mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los mundos infiernos sí existen y que tienen obviamente una función. Nosotros lo conocemos como la dimensión del tritocosmos, ¿no? En el tema de las 7 dimensiones que vimos también hace, hace varias semanas, platicábamos cómo la creación tiene varias dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión y la primera dimensión justamente son los mundos infiernos. Entonces ya habíamos comentado en estos estudios que estas dimensiones del infierno existen, pero también existen los mundos superiores que el Maestro Jesús le llamaba los mundos el mundo del cielo, ¿no? Lo que viene siendo el cielo. Entonces, esos mundos superiores también existen, ¿sí? Están en la sexta y en la séptima dimensión como tal, y por lo tanto nosotros pues también el trabajo interior es justamente poder llegar a eso, ¿no? Por correspondencia, cuando nosotros eliminamos la maldad que llevamos dentro, nos hacemos acreedores a la paz, al cielo, tanto en esta dimensión como en la otra. Entonces, para que lo vayan reflexionando. En ese tema de las dimensiones, habíamos platicado de que la dimensión del tritocosmo o de los mundos infiernos tienen 192 leyes hasta 24.576, divididas en 9 círculos, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, una enseñanza que nos dejó el gran iniciado Dante Alighieri. Recuerden que una ley es una fuerza del universo que siempre tiene el mismo resultado. Usamos siempre el ejemplo de la ley de gravedad. Nosotros tiramos algo al aire y por fuerza de gravedad, pues tiende a ir al suelo, ¿no? No importa cuántas veces nosotros hagamos ese ejercicio, siempre va a pasar lo mismo. Bueno, hay muchas leyes que obviamente la física o la ciencia, vamos a llamar, todavía no ha descubierto. Sin embargo, lo que diferencia una dimensión de otra, ¿sí?, son las leyes. Por ejemplo, la sexta y la séptima dimensión tienen 6, ¿sí? Y 6 leyes y 3 leyes, ¿no? Porque por el tema del desdoblamiento. Sin embargo, el tritocosmos comienza desde 192 leyes. Mientras más leyes haya, el espíritu, el alma o el ser energético que se mueve tiene menos autonomía, menos libertad. Y eso es lo que genera justamente el problema del infierno, por así decirlo. Porque como no puedes escapar, no puedes hacer mucho, ¿sí? Entonces eso genera sufrimiento. Obviamente, si no lo comenté o si lo comenté muy por encima, pues obviamente estos, vamos a decir, infiernos, pues es donde reside la energía del ego. O sea, es decir, ¿de dónde sale tanta maldad? ¿Se acuerdan en el mundo, en el tema de las dimensiones? Mencionábamos que ahí está toda la maldad y que luego nosotros nos conectamos a través de los centros de la máquina humana. Hay otro tema que te invito a que vayas a ver, que se llama así, justamente, los centros de energía que nosotros tenemos. De esos centros, ahorita les voy a poner una imagen, pues básicamente de esos centros estamos conectados a algunos de esos centros con justamente el tritocosmos, nos podemos conectar. Su función, como platicamos en la diapositiva anterior, es liberar el espíritu atrapado. Eso es lo importante del mundo infierno. Nos tenemos que quitar esa idea de que los que se portan mal se van al infierno. Bueno, en realidad sí, pero no es así porque sí. Nosotros nos hacemos correspondientes a una dimensión dependiendo de cómo fuimos nosotros, por así decirlo, en este mundo físico. Si nosotros somos una persona que éramos iracunda, que pues obviamente violentábamos a la gente, que no respetábamos a las mujeres y que aparte nunca trabajamos interiormente, no cambiamos esos vicios y nos volvimos más malos, por así decirlo,
es obvio que si en algún momento nosotros reencarnamos, pues vamos a llevarnos ese ego. Lo vamos a ver justamente en el tema de ego, ego, personalidad y esencia. Nosotros vida con vida nos vamos llevando cosas que hicimos de vidas anteriores, incluyendo las cosas malas, por así decirlo. Y pues al final de cuentas, pues podemos pasarnos nuestras 108 existencias haciendo la maldad, y por lo tanto cuando nosotros caigamos en estos mundos infiernos, pues su función es liberar. Decía un compañero espiritual, es como si el Tritocosmos fuera una planta de reciclaje de almas, ¿no? Porque al final lo que hace es quitar esa alma contaminada para dejar el espíritu otra vez libre y volver a iniciar el proceso desde cero. Fíjense que a nivel energético, el infierno está en el centro de cada planeta. Y esto es lo que ha generado mucha controversia, sobre todo con temas conspiranoicos, ¿no? De las civilizaciones que están hacia adentro del planeta, en el centro. Y pues obviamente sabemos por estudios científicos que pues luego hay como que magma, ¿no? O sea, aparentemente hasta el día de hoy los científicos lo que dicen es eso, ¿no? Bueno, pues la realidad es que sí hay una correspondencia a lo que viene siendo el mundo infierno, pero esto es de manera energética, ¿sí? De hecho, no sé si alguna vez se han preguntado por qué el infierno está relacionado con el color rojo. Y eso tiene que ver con los 7 colores del arco iris, que tienen que ver con las vibraciones. Y se van a dar cuenta que el nivel más bajo de lo que viene siendo el color, sí, como que la iluminación es el color rojo, ¿no? Entonces, vean cómo todo se conecta cuando tú empiezas a estudiar, a reflexionar y a entender, ¿no? Y me encanta porque de repente a mí me gusta ver, por ejemplo, en contenido de YouTube, me gusta ver muchas cuestiones de física, de astrofísica, y me gusta ver cómo los científicos pueden llegar a conclusiones, pues no inmediatas, pero sí como que dicen, esto suena medio raro, esto sí suena bien, cuando de repente algo choca contra todo un sistema, ya sabes. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Esto no puede funcionar así porque choca contra todo, ya sabes, contra leyes y la parte contra otras cosas, contra números. Entonces es algo muy similar que me pasa. En el momento que tú te empiezas a estudiar todo esto y de repente viene un pseudoesoterismo y te dicen, no, es que no existe el infierno y nosotros podemos hacer lo que sea, y dices, no, espérate, o sea, eso no es así. ¿Por qué? Porque no se trata de chocar contra lo que yo sé, sino que entonces, ¿qué sentido tiene la vida si al final tú puedes hacer lo que sea, ya sabes? Entonces como que empiezas a filosofar y a armar y a checar y te das cuenta de que esa información que te están compartiendo pues no es así como se debe. Y ahora sí llegamos a una de las partes más importantes, antes obviamente de empezar la parte filosófica de vida, ¿no? Acerca de esta dimensión. Fíjense que muchas religiones y culturas la usan como medio de persuasión que generan incongruencias. Esto está, pero de verdad, en todos lados. Yo que por ejemplo en mi Facebook estoy en varios grupos de metafísica, espiritualidad, temas cuánticos, temas de religión y todo. Veo de verdad que se hacen una súper controversia con este tipo de cosas, ¿no? Vamos a decir algunas nada más, ¿no? Porque si no aquí nos vamos a quedar 2 horas nada más platicando de eso. La primera, por ejemplo, que me encanta luego es de que cómo es que el diablo, ya saben, o el demonio, o Satán, como le quieran llamar, que es un concepto que viene de la religión católica, puede ser el enemigo de Dios si al final él castiga a las personas que se portaron mal, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado alguna vez o han visto ese post, ¿no? De que, oye, ve cómo te están engañando la religión, ¿no? De que, ¿por qué en el mundo infierno se va a poner a castigar? ¿No sería entonces amigo de Dios? Porque le está haciendo la chamba, está castigando a la gente mala, ya sabes. Y eso es porque al final, pues, realmente, Satán, por así decirlo, pues es una energía que existe por allá, pero que tiene una función también dentro de lo que viene siendo la creación, ¿sí? Y al final no es él el que está generando eso, sino es el ego. De hecho, el ego vendría siendo como que algo muy relacionado a Satán, por así decirlo. Entonces, no es que exista alguien que nos esté, vamos a decir,
pues castigando, sino que en esas infradimensiones cuando tú entras ya hay ciertas leyes que hacen que se permita ese sufrimiento, por así decirlo, para destrucción del alma, no para en su momento, como se llama, como un castigo, aunque al final cuando veamos las leyes de karma y dharma pues vamos a entender un poquito más acerca de esto, ¿no? Por lo tanto, pues digamos que pues obviamente como no se conoce que la dimensión del tritocosmo en realidad pues eso tiene una función para liberar el alma, pues todo lo que está alrededor de eso pues realmente lo construyen como una forma de castigo, y que hay personas que están castigando y que son en contra de Dios, pero pues en realidad es que todo forma parte de un, vamos a decir, de un de una estructura, ¿sí? De una estructura mucho más grande en donde todos están al servicio para la evolución del alma humana, ¿sí? Reflexionen esto último que acabo de decir, suena muy interesante. Otro tema así rapidito y nos metemos justamente a la parte filosófica, es cuando nosotros humanizamos a Dios, ¿no? Porque de repente hay muchos ateos, mucha gente que no cree en la religión católica, y la menciono nada más, no es porque nosotros estemos haciendo afín a ellos, aunque los mencionamos muchos, pero en realidad no. Mencionan justamente cómo pues al final dicen, pues es que Dios te ama, pero te va a castigar si no haces lo que dices. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo he visto en varios documentales y todo, que son así ateos como tal, ¿no? O que buscan perjudicar la imagen, por ejemplo, del gran maestro Jesús. Entonces, pues la realidad es que no, porque de entrada Dios primero no tiene esas emociones humanas como tal, a pesar de que en varias religiones lo colocan, Dios es amor, pero tenemos una muy mala idea del amor, ¿no? Una aproximación muy rápida nada más, es como cuando un papá pues de alguna manera deja que el hijo se caiga cuando está tratando de caminar, ¿no? Y le va a generar cierto sufrimiento, pero por amor no mete las manos, porque al final de cuentas sabe que es un proceso individual que tiene que aprender el hijo para crecer. Es algo muy similar. El amor es la palabra más tergiversada que existe actualmente. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues aparte de eso, le ponemos emociones, le ponemos que Dios razona como nosotros pensamos, y Dios, por ejemplo, usa la intuición, no tiene nada que ver con el razonamiento, la lógica, ni nada por el estilo. Y eso que seguro yo me estoy quedando corto, ¿no? Porque es nada más reflexiones que nosotros estamos haciendo, pero de mayor superior, o sea, de manera superior. Sin embargo, es eso. Entonces, Dios no te anda castigando nada más porque eres malo. O sea, lo que está haciendo Dios simplemente armó un sistema en donde tú tienes la oportunidad para poder desarrollar lo que viene siendo las virtudes y el alma, y si no lo logras tienes que pasar por este proceso, ¿sí? Si lo vemos muy objetivamente, hasta podemos decir que el mundo infierno realmente no es un mundo en donde la gente esté sufriendo o el alma esté sufriendo, sino que realmente es el proceso que tiene que pasar para volver a tener una oportunidad otra vez, ¿no? Entonces, esas cositas uno lo va aprendiendo poco a poco conforme va estudiando toda la totalidad del curso, y aparte por su cuenta, ¿no? Hasta cierto punto. Sabemos que estas dimensiones se pueden conocer a través del desdoblamiento astral, y lo que les mencionaba aquí rapidito con el cursor, yo les puedo obviamente mencionar cómo los 7 centros, que no son los chakras, insisto, vayan a ver los centros de la máquina humana, creo que se dio hace como 4 temas más o menos, 4 semanas. Pues tenemos el centro instintivo, el centro sexual, tenemos el centro emocional inferior, luego el intelectual superior, y luego tenemos obviamente el motor, ¿no? Entonces todos estos que están aquí sí se pueden conectar obviamente a la dimensión del tritocosmos, y es por eso que tenemos acciones negativas, emociones negativas. Entonces lo que te estoy tratando de decir ahorita es que nosotros estamos conectados a esos mundos, que era la conclusión con la que llegamos en el tema número 6, creo que es el de las dimensiones, ¿no? Nosotros, si queremos ver, de explicarte el trabajo interior desde otra definición, el trabajo interior es sacar el alma de los mundos infiernos, que es desconectarnos de los mundos infiernos. Pero la desconexión no se hace a través de ninguna ceremonia, no se hace a través de algún ritual, ni tampoco agarrando piedras, sino entendiendo, ¿sí?,
que el ego no funciona. Y es justamente donde vamos a empezar a platicar el día de hoy. Entonces todo esto fue justamente la parte esotérica de los mundos infiernos. Porque obviamente esas infradimensiones, como mencioné, están en nosotros, y mientras vibremos a través de la maldad, por así decirlo, pues nos vamos a acostumbrar a dicha densidad, y por lo tanto es mucho más la resistencia en la vida que vamos a encontrar. Esta imagen la proyectamos mucho, no sé si alguna vez se la han platicado, y obviamente la voy a explicar rápidamente. Vean cómo aquí estamos nosotros y tenemos estos centros. Los últimos dos centros no se ponen porque al final pues son centros que no se ven influenciados por el ego, pero vean cómo cada uno de estos diablitos, que son la energía que está conectado, vamos a decir, el mundo infierno, se puede manifestar en algunos de esos centros, ¿no? Por ejemplo, el yo mirón, que es el que luego mira a las mujeres en minifalda o algo así, pues está relacionado al centro sexual, ¿no? Entonces, lo importante obviamente que veamos ahorita es de que estos diablitos vienen justamente de las conexiones que tienen estos centros con el infierno, y que nosotros debemos equilibrar, sacar, eliminar, como le quieras llamar, ¿no? Y obviamente a través de los ojos de la conciencia, que es la autoobservación, pues nosotros vamos a darle esa muerte psicológica a lo que viene siendo ese ego mediante la comprensión e iluminación, ¿no? Entonces, este diablito que lleva adentro una partecita de la conciencia, cuando la damos de baja, sale la iluminación. Muy bien. Ahora, fíjense que existió un personaje muy interesante llamado Dante Alighieri. Este cuate es un iniciado de entrada. Esto quiere decir que tiene una vida oculta, por así decirlo. De hecho, creo que hay un libro por ahí que vi que escribieron, ¿no? Que tenía que ver con esoterismo sobre él. Y que obviamente, al ser un gran iniciado esotérico, pues tuvo acceso a esta información, y sobre todo a estas prácticas como el desdoblamiento astral, donde él justamente pudo, vamos a decir, comprobar la existencia de los mundos infiernos. Pero no solamente hizo, sino este cuate se puso a estudiarlos de manera, pues vamos a decir que muy, muy académica, vamos a decirlo. Y al final de cuentas, él escribió un libro que se llama La Divina Comedia, que si tú en algún momento en preparatoria, pues tomaste clase y te dijeron que la Divina Comedia no tenía nada que ver con ser comedia, pues es un libro donde te explica justamente las infradimensiones, y él las dividió en 9 círculos de estudio, porque básicamente él se dio cuenta de que dependiendo del ego que uno tiene, ¿sí? Pues de alguna manera se manda a un círculo específico, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que menciona. Fue acompañado justamente de otro ser, sí, divino, que es Virgilio, que probablemente es otro maestro de enseñanza espiritual muy alto, es una energía, ¿sí? Un ángel tal vez por ahí, que fue acompañado por parte de él, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ¿por qué comenté lo de Dante Alighieri y los 9 círculos? Porque lo que queda del tema, vamos a conocer estos 9 círculos, pero desde una perspectiva filosófica de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a estar viendo es, pues, qué ego, ¿sí? Se relaciona, qué yo es, qué defectos, qué vicios, ¿no? Y qué es lo que pasa con esa alma, ¿no? Que está ahí, en esos 9 círculos. Y por eso la pregunta que hoy les quiero plantear es si el ego es ignorancia. Esto ya lo había platicado con anterioridad. Fíjense que normalmente se hablan de 3 estados del ser, ¿sí? Que son estos que están de este lado. Tenemos el estado de inconsciencia, de ignorancia y de sabiduría. El estado de inconsciencia es un estado del ser cuando no se tiene información. El clásico ejemplo que les pongo es el niño que está gateando y de repente mete el dedo en los contactos de electricidad, ¿no? Y tiene que aprender que no se debe de meter el dedo ahí, ya saben, porque si no pasa algo malo. Entonces los niños son inocentes porque el estado de conciencia es básicamente, o del ser, perdón, es un estado en donde no se tiene información. En cambio, la ignorancia
es un estado del ser donde se tiene información, pero es información errónea, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos tener esta información errónea de que para poder ser exitoso profesionalmente o económicamente, me tengo que aprovechar de los demás. Entonces, esta información, sí, provee cierto resultado, pero trae consigo otros resultados mucho peores y negativos, y que aparte, pues, puede ser que el económico ni siquiera funcione, y nos puede traer mucho sufrimiento y nos puede traer mucha resistencia en la vida. Por eso se le llama ignorancia. Pero fíjense que aquí lo importante, por lo cual planteo esta pregunta, es que yo estoy mencionando que el ego es igual a ignorancia. O sea, es decir, el ego nos plantea una sabiduría, y esa sabiduría la pongo, o sea, lo digo entre comillas porque no es sabiduría. El ego nos provee información, ideas para vivir la vida que nos trae resultados desastrosos. Y es lo que vamos a empezar a platicar con relación a los mundos infiernos. Mientras que el tercer estado es el estado de sabiduría, que es cuando nosotros sabemos vivir de manera diaria. Sabiduría viene de dos palabras, del saber y del día por cábala fonética. Entonces, la sabiduría es el conocimiento objetivo de la vida. Tenemos un tema más adelante, vean cómo repito muchas veces esto, pero para mí es importante que vayan viendo cómo los temas están interrelacionados, ¿no? Un tema especial de conocimiento objetivo y subjetivo, y justamente vamos a platicar la diferencia de eso. Entonces, el ego busca ayudarnos a resolver nuestras situaciones diarias de la vida sin darnos cuenta que en realidad nos mete en más problemas y dramas. Y es de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. El sufrimiento en la vida es un indicador, ¿sí?, de ignorancia. Y es algo que, aunque yo te lo diga ahorita, aunque tú lo reflexiones y de alguna manera digas, pues tiene razón lo que está diciendo, ¿sí? Una cosa es como que saberlo y otro es conocerlo, que también lo vamos a ver cuando veamos el tema de la observación de sí mismo. Porque cuando lo observamos y lo comprendemos cómo se desarrolla en nuestro interior y en nuestra vida diaria, es cuando realmente empezamos a aprender y sobre todo empezamos a saber, bueno, más que saber, o sea, sabemos que esto es real, ya sabes, o sea, desde otro concepto de la palabra saber, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vamos a conocer entonces las nueve infradimensiones desde un punto filosófico y obviamente desde la parte de que el ego es una ignorancia. Fíjese que Dante Alighieri menciona que la primera dimensión, la primera esfera, o el primer círculo dantesco son los egos de pereza. Varios amigos ya me han comentado, compañeros justamente, que consideran que el primer ego que debes de eliminar y trabajar para ser mejor persona es este, ¿sí? Y obviamente por obvias razones, ¿no? La lógica que nos dice este ego es: no vale la pena hacer el esfuerzo hoy, mejor después, porque es más importante esto, aquello, por aquí, por allá. Es más importante dormir, resolver este tema, terminar esta serie, hacer este trabajo, descansar o sobredescansar, ¿no? Entonces, este ego de pereza hay que estudiarlo, porque uno puede pensar que es un ego que es muy, ¿cómo se llama?, desapercibido. ¿Por qué no funciona lo que propone? Por lo que mencionamos, no distingue de lo que es algo bueno e importante para uno, ¿sí? Al final lo único que busca es no hacerlo como tal, ¿sí? Y los problemas en los que nos mete es porque no deja que hagamos esfuerzos para ser mejor persona, por lo que nos quedamos en nuestra zona de confort. O sea, imagínate una persona que, por ejemplo, quiere hacer ejercicio, ¿no? El clásico. Entonces, él, por ejemplo, se puede quedar a leer un libro, ¿no? Un libro que tal vez incluso le sirve para el trabajo. Y él puede decir, oye, ¿qué tiene de malo que yo me ponga a leer un libro, ¿no? O sea, si al final de cuentas no le estoy haciendo daño a nadie, ya sabes. Y eso es una idea muy principal de la pereza. La pereza nos mete en actividades que normalmente relacionan a uno mismo, pero y que a veces obviamente no involucran a otras personas. No es hacerle daño, no es robarle el tiempo ni nada, es con nosotros mismos.
pero justamente lo que la pereza no nos deja hacer es un trabajo interior para eliminar esos yoes que sí lastiman a las personas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer ejercicio, por ejemplo, pues yo me puedo poner a hacer una actividad que creo que es más importante, como es leer el libro, ¿no? Si yo soy un neurótico, por ejemplo, y daño a muchas personas y tengo que ir a mis clases, ¿no? Perdón, o a mis sesiones de neuróticos anónimos, puede ser que yo, por ejemplo, me ponga a hacer otras cosas o me llene, ¿no? Y diga, no, pues es que hoy no puedo porque estoy lleno, ¿no? Entonces, lejos de cómo se llama, de ir a la sesión, pues digo, es que me puse a lavar, puse a barrer mi casa, me puse a hacer actividades que son, ¿cómo se llama? Son actividades importantes, ¿no? Porque si no barro, pues la casa se va a llenar de suciedad y todo. Pero justamente eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Esto de que no distingue entre lo que es algo bueno e importante para uno, pues pasa. Entonces, en vez de que trabajemos sobre nosotros, sobre ese ego que sí le hace daño a las personas, pues realmente nos ponemos a hacer otras cosas por allá, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, este ego de pereza me ataca mucho con el trabajo. O sea, a veces me descubro que no hago cosas importantes para mi ser, ya sea en salud, a nivel relaciones personales y todo, porque de repente me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre les he comentado a varios compañeros del conocimiento, amigos del conocimiento, que a mí la ley de entropía me pega con el trabajo, me da más trabajo, me aparecen proyectos nuevos, clientes nuevos, y parece ser que siempre estoy ocupado, entonces ahí manejo mucho la autoobservación, pero es un ego de pereza en realidad, porque la pereza no solamente no es hacer nada, de hecho, me parece que en alguna publicación en el ¿cómo se llama? En la página de Facebook, recuerdo que escribí que la pereza realmente no es no hacer nada, es no hacer lo que corresponde, porque hasta descansando estás haciendo algo, que es descansar. Entonces, psicológicamente la pereza realmente no existe a nivel tradicional de que no es hacer nada. No, si hacemos, siempre estamos haciendo algo, pero nunca estamos haciendo lo importante, lo bueno para uno mismo. Y pues obviamente por eso es que la pereza es el primer ego a vencer. Muy bien, obviamente si nosotros eliminamos la pereza de nosotros, pues ¿qué vamos a adoptar? La disposición, la autonomía y la voluntad. Curiosamente, digo, no me quiero meter mucho en este tema, pero en las trinidades, sí, por ejemplo, hay una trinidad que creo que se platicó en el primer tema, me parece, de el Padre, la Madre y el Hijo, ¿no? O sea, es una trinidad que se da. El Padre representa la sabiduría, la Madre el amor, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el Hijo la voluntad. Entonces vean cómo la voluntad está siempre relacionado justamente a la destrucción de la pereza. La voluntad también en el mundo astral está muy relacionada a las espadas, ¿no? Porque al final es el arma con la que puedes derrotar muchas cosas, ¿no? Entonces la voluntad es una virtud muy apreciada en nuestros estudios espirituales. Seguimos. El segundo círculo que Dante Alighieri describió en la Divina Comedia está relacionado a los egos de la lujuria. Ya hemos platicado en varios temas cómo el tema de la energía sexual o la sexualidad tiene mucha importancia en este tema del desarrollo de la conciencia, en eliminación de vicios. Y obviamente si es tu primer tema que acabas de llegar y no sabes mucho de esto, primero pues te recomiendo obviamente que veas todos los videos que se han publicado anteriormente, ¿no? En este curso semanal de todos los sábados. Pero es muy importante que entiendas que la lujuria forma algo muy importante en el desarrollo espiritual a nivel místico. Es el secreto mayor guardado y que vamos a ir platicando en temas posteriores, ¿no? Entonces, la lógica de esta lujuria nos dice que el placer sensorial es lo que realmente me da felicidad. O sea, es decir, confundimos lo que viene siendo la paz, ¿sí? O la ecuanimidad con el placer sensorial. ¿Por qué no funciona lo que propone? Porque podemos tener problemas de salud física, si hablamos de temas, por ejemplo, de masturbación, o si obviamente te acuestas con diversas parejas, puedes contraer enfermedades. Además de que, pues esto, aunque lo platicamos más adelante, es muy importante que nosotros cuidemos pues con las personas que nos enrolamos, porque
cuando intimamos con una persona, no solamente tenemos una relación física en ese momento, sino también un intercambio emocional y energético. Si nos las pasamos diciendo en estos temas, que somos energía densa, vibratoria y todo, es obvio que cuando nosotros intimamos con una persona, pues obviamente a nivel energético se genera un apego, ¿no? Y se genera un vínculo, que esto está relacionado con muchos temas que vamos a ver más adelante, ¿no? Como de repente, pues por retorno y recurrencia, volvemos a caer con las mismas parejas en diferentes existencias. O sea, quédense con nosotros de verdad, porque hay mucha información que no sabemos y siempre estamos cometiendo muy malas decisiones de la vida por no tener esta información. Obviamente el problema, pues son problemas potencializados por el mal uso de la sexualidad y su relación de la energía. Si en algún momento tú tomaste, esto ya lo he dicho también, una introducción, ¿no?, sobre este conocimiento, yo siempre te menciono que veas cómo la energía sexual mal utilizada en el mundo genera de verdad muchísimo sufrimiento y muchísima maldad. Piensa en abortos, piensa en crímenes pasionales, prostitución, tratas de personas, violaciones. O sea, es impresionante cómo el hombre o mujer que no puede controlar, no sé si la palabra sea controlar, pero lo vamos a dejar hasta así, controlar su energía sexual, se puede súper de verdad meter en problemas relacionados con eso, ¿no? Entonces, o sea, imagínate de las personas que de repente se meten con niños, ¿no? Es una locura, es una verdadera locura todo eso, ¿no? Y todo tiene que ver con el tema de la lujuria. ¿Qué pasa si nosotros obviamente trabajamos estos yoes, estos egos de lujuria? Sale el amor verdadero, ¿no? El amor de la tercera dimensión, por así decirlo, y sobre todo la valoración de las personas, porque mucho de la lujuria tiene que ver con no aceptar la realidad de las personas como tal. Muy bien, seguimos avanzando, ya vamos por menos. Luego tenemos los egos de los deseos en la tercera dimensión, ¿sí? Esos son los deseos inferiores. Curiosamente también se habla de que el placer sensorial es lo que realmente me da la felicidad, ¿sí? Estos deseos inferiores pues básicamente están relacionados a los vicios como tomar alcohol, las apuestas, el consumo de drogas. O sea, este placer genera adicción, por eso no funciona lo que propone. Genera dependencia y sobre todo mucha ansiedad, porque eso es lo que realmente hace que regresemos al vicio, la ansiedad, por lo que no es una felicidad o paz duradera. Tenemos un tema que se llama drogas y alcoholismo, específicamente donde vamos a hablar justamente de este tema de las adicciones y cómo destruye de verdad el tema espiritual, ¿no? O sea, y qué relación tienen estas drogas, porque algunas la sociedad pues no las ve con mal ojos, ¿no? Pero otras sí. Entonces vamos a platicar justamente de esos temas en una conferencia posterior. Obviamente nos meten un montón de problemas, ¿no? Nos generan vicios que nos traen dramas. Imagínate, pues, clásico aquí en México del papá alcohólico que se la vive golpeando a la mamá, al hijo. Luego aparte pues pues se consume el dinero, no, o sea, realmente hay mucho problema con relación a los vicios, ¿no? Y que luego son difíciles de cambiar. Ahorita el tema de las drogas, y sobre todo las drogas que ya están refinadas, ¿no? Que ya están hechas en laboratorios, están hechas para que el cuerpo humano pueda sentir un placer sensorial altísimo y sea muy difícil eliminar ese vicio. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hablar con las personas acerca de esto para que no se puedan acercar, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos un vicio, incluso puede ser ver la televisión de manera muy emocional o por ejemplo ver películas de manera muy emocional, en el momento en que ya esto se considera un vicio y te genera una dependencia y una ansiedad. Creo que eso no lo mencioné. ¿Cómo sabes que ya tienes un vicio? Cuando no hacer esa actividad te genera ansiedad. Eso es bien importante y qué bueno que me acordé. Si tú en algún momento te da ansiedad porque no estás haciendo algo, eso está en una relación codependiente o de dependencia, pero no de codependencia, de dependencia.
Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Y por eso son muy difíciles de cambiar, ¿no? Afortunadamente hay instituciones como los Alcohólicos Anónimos que tratan de ayudar a las personas a salirse justamente de ese mal. ¿Qué se rescata de esta dimensión? Pues básicamente la ecuanimidad. Podemos obviamente liberarnos también de estos vicios y tener una motivación objetiva, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas y no por un placer sensorial. El cuarto círculo es el de los egos de los avaros y los derrochadores, juntitos los dos, porque son problema de, o sea, son lo mismo pero en extremos, por así decirlo, opuestos. La lógica de estos yoes es que al final los recursos son míos y nadie más se los merece, y yo puedo hacer lo que se me dé la gana con ellos, ¿sí? Es una lógica. Todas estas lógicas que yo planteo es una de muchas. Es las que yo les traigo el día de hoy para que ustedes puedan reflexionar, pueden sacar las de ustedes si se ponen a meditar. ¿Por qué no funciona esto que propone? Porque la avaricia no nos deja invertir el recurso en lo que nos conviene y sí derrocharlo en lo que nos da placer. Cuando veamos la ley del péndulo en otro tema, vamos a entender que el ser avaro y el ser derrochador estamos hablando del mismo tema en diferentes extremos. Una persona que no gasta el recurso donde se debe, lo está guardando para derrocharlo en otro lado, y eso pasa mucho. Entonces, de repente sales con tus amigos y no sé, quieres ir, no sé, vamos a pensar al cine, y a las personas que de verdad se la pasan todo el día en el cine, van todos los días y todo, pues comprar palomitas, estar haciendo y yendo todos los días y todo, para ellos no hay ningún problema. Pero por ejemplo, si estas personas que van al cine un montón, de repente tienen que arreglar el auto, no le meten lana, no lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que no vale la pena. Eso tiene que ver con la psicología. Yo que estoy muy relacionado a dar asesoría en relación a finanzas personales, por ejemplo, que es mi profesión, justamente tenemos que trabajar estos egos. Entonces mis clientes, sin darse cuenta, por ahí están trabajando justamente esta parte emocional y también psicológica, porque al final tenemos que entender en dónde de repente el dinero se nos está yendo por tener estos egos como tal. Los problemas en que nos meten este tipo de ideas es pobreza en todos los sentidos. Porque obviamente en estos ejemplos que estuve diciendo tiene que ver con recursos económicos, pero en realidad tenemos varios recursos, ¿no? Tenemos el recurso de la vida, de la energía, ¿no? Como tal. Tenemos el recurso económico que mencionamos, tenemos el recurso del tiempo. Entonces realmente tenemos que ver justamente recursos en general, ¿no? Y obviamente el ser avaro con nuestro tiempo, o el ser avaro con cierta cosa, o derrochador de nuestro tiempo en otras cosas, nos genera en pobres, ¿no? En los sentidos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente cuando nosotros trabajamos estos egos, rescatamos todo el equilibrio, la justa riqueza y las mejoras de decisiones. Son de las cosas más difíciles que tenemos que aprender, porque pues al final de cuentas la vida nos va mostrando qué tenemos que hacer, y tenemos que irnos despegando de estos egos que no nos dejan invertir el recurso donde se debe, ¿sí? Seguimos. Luego tenemos los egos de la ira. Este está bastante interesante y son de los que luego de repente uso mucho de ejemplo, ¿sí? Siendo iracundo puedo obtener lo que quiero. Es la lógica del ego de la ira. Piensa la persona, por ejemplo, que está en la fila, que de repente empieza a gritar de que avancen más rápido, que tiendan, que abran más cajas y todo, de manera muy agresiva, porque esta persona lo que quiere es ya salirse de la fila para simplemente ser atendido e irse a otra cosa, ¿no? Entonces, muchas personas no se dan cuenta que su ira, realmente el ego de la ira les está dando una falsa moral. La idea de que cuando tú eres iracundo puedes obtener las cosas. Pero obviamente esto no funciona, porque la ira no solamente aleja a las personas, sino las destruye y genera mucho trauma, no solo en las personas que la reciben, sino también en ti, porque a veces muchas personas también tienen los yoes de ira que se detonan cuando tú los tratas mal. Entonces tenemos personas que de repente, no sé si has visto publicaciones en redes sociales, ¿no? De que
de repente insultan, atacan o hacen algo por la ira, y luego la otra persona también era iracunda, y peor aún, les va peor, ¿sí?, que al inicio, porque pues al final la persona viene, se venga, les da un golpe o algo y ahí quedaron ustedes, ¿no? Entonces los egos de la ira pues realmente generan mucho problema. Y obviamente pues primero que nada nos hace que nadie nos ayude, ¿sí? Porque al final de cuentas nadie quiere trabajar con personas iracundas, y a veces obtenemos actos de venganza aunque nosotros no nos demos cuenta. La gente de repente ahí pues obviamente genera todo eso. Si nosotros trabajamos estos egos de ira, rescatamos la tolerancia, el respeto y la paz interior. Fíjense qué tan importante es trabajar esos egos de impaciencia, los egos de ira, porque con eso ya estamos rescatando parte de la paz interior. Luego, en el sexto círculo, ya vamos por menos, tenemos los egos de tiranía y sumisión, que también se presentan en Vina y que también son extremos de un mismo problema. Lo que nos dice los egos de tiranía y sumisión es la lógica de que tengo que aprovecharme y controlarme de los demás porque así funciona la vida. Si yo no me aprovecho de los demás, ellos se van a aprovechar de mí. Es como que parte de la lógica de estos egos cuando uno los reflexiona. ¿Por qué no funciona lo que propone? Porque el poder no es absoluto y pendula de manera abrupta, generando situaciones de sufrimiento en los extremos. Es como cuando una persona que tiene dinero siente que puede tratar a los demás de la manera que se le da la gana porque ellos no tienen. Pero cuando esa idea está en tu cabeza, cuando tú encuentras a una persona que tiene mucho más dinero que tú vas a estar de manera sumisa, pero no de manera sumisa, de manera inconsciente vas a actuar con sumisión porque dentro de tu cabeza está ese ego de tiranía. Entonces, el poder no es absoluto, a veces se cambia de trabajo y uno ya no es jefe y tiene otro jefe y tiene que cambiar, o pendula, sobre todo luego en puestos políticos y todo. Y entonces cuando te encuentras en los sufrimientos, en los extremos, te genera mucho sufrimiento. También se platica mucho en este caso específico, como por ejemplo, el papá puede ser tirano justamente con sus empleados en el trabajo, pero cuando llega a casa, el papá es sumiso contra la mamá y la mamá tiraniza al papá o a su esposo en este caso. Y luego la mamá es sumisa ante el hijo porque el hijo hace tiranía sobre ellos. Entonces también se arma esa cadenita, ¿no?, entre tiranía y sumisión, y que también podemos entenderla desde otro punto de vista cuando veamos la ley del péndulo, porque en esa ley se explica justamente los opuestos como tal. Los problemas que nos mete eso pues es básicamente el resentimiento que puede llevarnos a un montón de cosas, ¿sí? En este caso pues básicamente a tener una vida totalmente resentida con todo mundo, y de repente a tener actividades y acciones relacionadas con ese resentimiento que nos sume a veces hasta en la depresión, ¿no?, como tal. Entonces, las personas que son muy tiranas y de repente y también son sumisas, generan obviamente este tipo de pensamiento, en su momento ideas que hace que la vida no la pueda disfrutar como tal, ¿sí? Ese es el resentimiento básicamente. ¿Qué podemos rescatar de esto? Si nos quitamos los egos de tiranía y de sumisión, podemos básicamente liberarnos de ellos y tener el liderazgo, la cooperación y sobre todo la interdependencia, que es muy importante. Siempre somos interdependientes. Luego, en el séptimo círculo tenemos los egos contra la natura. Aquí están todas las almas que en su momento han pensado que solo se vive una vez y que de algo nos tenemos que morir, por lo que tanto lo que yo haga también no afecta al planeta. ¿Y eso qué quiere decir? Son todas las personas que en su momento pues atentan contra su cuerpo físico, pues ya sea consumiendo drogas, teniendo el vicio del alcohol o del cigarro, ¿sí? De repente aquí decimos algunas cosas que les puede chocar a muchas personas, ¿no? Ahorita vamos a platicar. ¿Por qué no funciona? Porque las crisis mundiales que tenemos son problemas de la sociedad, no son problemas de la sociedad, sino problemas individuales de conciencia.
Nosotros cuando de repente decimos que el mundo, ¿cómo se llama? Pues es muy violento, no nos damos cuenta que en el interior también nosotros somos, ¿no? Entonces, los crímenes contra natura están justamente relacionados con eso, ¿no? Con el tema de que no tenemos idea acerca de que las consecuencias de nuestros actos pueden ser a nivel colectivo. Entonces, nos meten enfermedades físicas, karmas colectivos al que construimos por no considerar que nuestras acciones importen, ¿sí? Entonces, atentamos contra lo que viene siendo la naturaleza, contaminándola, usando productos que de repente no usamos, contaminando, o sea, hacemos un montón de cosas, pero también obviamente atacamos nuestro cuerpo físico, ¿no? A veces, por ejemplo, alterando lo que viene siendo nuestro cuerpo físico, haciéndonos operaciones estéticas, todo eso, incluso hasta los tatuajes, ¿no? Y es aquí donde luego se genera un poquito de conflicto y luego la gente se molesta un poquito porque lo decimos y todo. Lo único que les puedo comentar, porque realmente no tenemos en problema o estamos en contra de las personas que hagan ese tipo de cosas, es por su propia voluntad, al final es el libre albedrío, ni tampoco las hacemos a un lado para nada, o sea, simplemente la reflexión es que al final de cuentas el cuerpo humano es la máquina perfecta que Dios creó y que no lo debemos de alterar. Y aquí solo me voy a tomar el atrevimiento de agarrarme 3-4 minutitos nada más para platicarte rápidamente de esto que para mí creo que es muy importante. Cuando ustedes estudien cuestiones esotéricas sobre simbología, se van a dar cuenta que muchos de las, vamos a decir, pasajes, pues vamos a decir, de varias religiones, ¿no? De varios libros de religiones, estructuras construidas en culturas antiguas, simbología de escuelas esotéricas y ocultistas, hacen relación al cuerpo humano. Ahorita te voy a dar unas 4 o 5 ejemplos, investígalos, no me creas, pero hacen referencia a que el cuerpo humano es el templo que más se debe de cuidar. Entonces, por ejemplo, si tú ves la historia de la civilización egipcia, te puedes dar cuenta que todos los pueblos que se fueron desarrollando a través del río Nilo tienen forma de la columna vertebral del cuerpo humano, y que justamente las 3 pirámides, son las pirámides de Giza que están allá, representan justamente los centros de la máquina humana, que están representados por la glándula pineal y la glándula pituitaria. Entonces están allá. De hecho, los templos de Egipto están hechos de acuerdo al cuerpo humano también. Eso para que lo estudien lo que estoy comentando. El cáliz, por ejemplo, que en su momento se habla de la religión católica, ¿no? Que es el Santo Grial, justamente. La forma que tiene que ver justamente con el cuello, y lo que viene siendo la copa representa la mitad de nuestro cráneo, vamos a decirlo, cuando está abierto, que es donde se recibe a Dios, donde Dios reposa de nosotros. Y el arca de la alianza, que también es otro tema que se habla mucho en la religión católica, es justamente cuando la glándula pineal se ilumina. De hecho, ¿cómo se llama? El ave fénix, que es esta criatura mitológica que no existe y que de repente eran los que adoraban los fenicios, que también era un pueblo muy mágico y que existía por ahí y todo eso, está relacionado justamente a cuando la glándula pineal se activa y brilla y genera vamos a decir, esas sombras dentro del cuerpo humano. Pero eso no lo pueden ver ni los científicos ni nada, porque pues obviamente necesitan un iluminado y con el cuerpo abierto, o sea eso solo ven los esotéricos. Entonces es impresionante cómo esto lo sabían los grandes iniciados de la antigüedad y quedaron incluso plasmados en las grandes escrituras. Y de verdad, no me crean, estudienlo, verifíquenlo, investiguenlo por allá y se van a dar cuenta de esto. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? No es nada más por el hecho de apantallar a la gente, no, es para que entiendan que de por sí en muchos lados se habla de que lo que más se debe de cuidar es el cuerpo humano y lo debes de respetar. Y por eso es
evitar consumo de drogas, hacerse tatuajes, el implantes o colocarse algo, porque al final de cuentas estarías obviamente violando lo que es el templo de Salomón. Hasta aquí lo vamos a dejar esa parte. Muy bien, ¿qué rescatamos con esto? Pues obviamente la armonía con la naturaleza y el bienestar con el cuerpo físico. Entonces muy importante acerca de esto, ¿no? Para que lo reflexionen. Ya mero acabamos. Vamos por la octava esfera o el octavo círculo, que son los egos de los defraudadores. Aquí básicamente están todos los egos que tienen que ver con esos malos tratos que nos dan, ¿no? El fin justifica los medios, es la lógica de este ego. Los fraudes, estafas, engaños siempre tienen caducidad y no se pueden sostener en el tiempo. Cuando veamos la ley del karma y del dharma, ustedes van a entender cómo estos egos nos meten en problemas en un futuro incierto y nos genera mucho problema en nuestra existencia. Vamos a borrar esa idea de que Dios nos anda vigilando siempre, que es lo que platicábamos, y cómo realmente esta ley actúa para que nosotros podamos entender que no debemos defraudar o engañar a las personas. Pues, ¿qué genera estos problemas? Pues problemas con la ley, por ejemplo. Pues aquí mismo veamos cuántas personas acaban en la cárcel justamente por hacer estafas. Venganzas, cuánta gente no ha sido asesinada porque justamente de repente alguien engañó a algo en algún negocio por el estilo. Destrucción de la vida social, ahorita con los influencers. El ejemplo más claro que tengo ahorita rapidito es como una chica que recuerdo que recomendaba y daba cursos de temas de veganismo, la captaron comiendo carne y automáticamente fue censurada, ¿no? Como luego hacen aquí, fue totalmente clausurada, ¿no? Fue básicamente su vida social fue destruida, ¿no? Y pues obviamente por parte económica. Entonces, estos egos siempre aparte nos meten en problema con defraudadores, ¿no? No solamente es el tema de que nos engañen o de que engañemos, sino que también nos llevan a cometer actos con personas que se pueden aprovechar de nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos egos, identificarlos, ¿no? Y obviamente el fin justifica los medios. Eso es básicamente la lógica de este yo. ¿Qué rescatamos cuando trabajamos estos egos? Pues la honestidad y la confianza, que son de verdad virtudes muy importantes que necesitamos para la vida. Y ya para terminar tenemos la novena esfera, los egos de la traición. Algo que no mencioné y te lo digo rápidamente es que cada vez que tú vayas, o sea, que cada vez que vamos avanzando por esfera o por círculo, cada vez hay más leyes y por lo tanto está más pesada la dimensión. Entonces, fíjense cómo la última dimensión está relacionado a los egos de la traición. ¿Qué quiere decir? Que la traición pudiera ser básicamente el ego de los egos más pesados que tenemos y que nos puede llevar a una dimensión de mucho sufrimiento. Y obviamente, ¿qué significa? Pues básicamente los demás, que es la persona, la familia, el negocio, la espiritualidad, no importa, solo yo. Eso es el ego de la traición, cuando nosotros traicionamos a los demás. ¿Por qué no funciona? Porque la verdadera traición es contra uno mismo. Sin fidelidad a la conciencia, uno se traiciona y traiciona dependiendo del ego. Fíjense que yo mencionaba que las personas que tienen este ego de la traición simplemente son las personas más como desdichadas que pueda haber en el mundo, porque una persona que no es comprometida con nada, literal es nada. O sea, no se puede comprometer en el trabajo, traiciona a su mujer o le es infiel, ¿sí? Entonces, una persona que se traiciona a las demás personas realmente se traiciona a sí mismo. Y es una persona que es pobre en todos los sentidos, ¿no? Como tal. Y dependiendo del ego que tiene, es que traiciona. Y los problemas, pues es el fracaso en todos los sentidos. Porque pues básicamente, tú para poder tener, vamos a llamarle éxito, pero no creo que sea la palabra correcta, pues básicamente necesitas un compromiso para poder hacer las cosas bien. Pero si nosotros tenemos ese ego de traición donde no nos podemos comprometer con algo,
automáticamente estamos destinados al fracaso. Y por eso es que la novena esfera está relacionado a eso, ¿no? Bueno, más que la esfera, el círculo como tal, ¿sí? Obviamente, si nosotros trabajamos esto, vamos a rescatar la fidelidad, la fortaleza y la continuidad, que es muy importante para el trabajo interior, ¿sí? Muy bien, chicos, solamente para terminar el día de hoy, quiero finalizar con esta frase que ya he mencionado anteriormente. Ya después de haber pasado por estos 9 círculos dantescos, pues simplemente comentarle que en estos estudios no tratamos de ser buenos, no nos forzamos a tratar de ser buenos, sino tratar de dejar de ser malas personas, porque así nos volvemos buenos. Por eso es que nosotros analizamos mucho los defectos, porque al final, al trabajar eso, nosotros podemos liberarnos de ellos. Y más que ser buenos, ¿sí? Dejamos de ser malas personas. Es lo que se le conoce como Wei Wu Wei, ¿sí? Muy bien, espero que esta conferencia te haya dejado muchas dudas, te haya dejado muy reflexivo. Solo para comentarte que te vamos a dejar el PDF de esta lección en lo que viene siendo la información de este tema. Recordarte que esto es un curso semanal de todos los sábados a mediodía que básicamente se publica el video. Tenemos un curso presencial en la sala de la ciudad de Mérida, Yucatán, todos los martes y jueves a las 7:30, así que también estás invitado. Y si requieres un poquito más de información, estamos en contacto entonces. Les deseo mucha fuerza en su trabajo interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos entonces hasta la próxima.